Hay 32 mapuches en huelga de hambre en la cárcel de El Manzano, en Concepción. Llevan varios días, ya varias semanas, han bajado mucho de peso, sus condiciones de salud han ido empeorando, y dos menores que están en un centro del Sename, dos menores que los efectos reales ya tienen 18 años, pero cuando empezaron esto tenían 17, también se han plegado al petitorio. Ley antiterrorista, Ministerio del Interior, Ministerio Público. Hay un montón de conceptos allí que vamos a tratar de aclarar en unos minutos más con María Tralcal, que es la vocera de los mapuches en huelga de hambre. El denominado conflicto mapuche está que arde, y es que los 32 presos en huelga de hambre ayer se sumaron otros 2 jóvenes recluidos en centros del Sename. Y es que el anuncio del ministro Hinspeter de modificar la ley antiterrorista y la justicia militar para evitar las dobles condenas no fue suficiente, pues los huelguistas aseguran que mientras no se firme no depondrán la huelga de hambre. Una situación al menos compleja si se considera que la vocera del gobierno, Ena von Baer, ha asegurado que el Ejecutivo no negociará mientras se mantengan las medidas de presión. Esto en medio del agravamiento en el estado de salud de los huelguistas, que empeora cada vez más. De hecho, esta mañana uno de los 5 reos que mantienen el ayuno en el penal El Manzano de Concepción fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para controlar su salud. Ayer otros 2 reos de Angol y Temuco también debieron ser trasladados. ¿Cuál es la solución para este conflicto? De todo esto conversamos a continuación. Bueno, después de esta nota preparada por El Mostrador TV sobre la huelga de hambre de los mapuches en distintas cárceles de la 8ª región, vamos a hablar con María Tralcal, vocera de los mapuches que están en huelga de hambre. María, mucho gusto. Jorge Molina. Hola, buenas tardes. Mi nombre, bienvenida a Show de Actualidad. ¿Cuál es la primera reflexión que surge primero a partir de la huelga, ¿cierto? Y luego con la reacción del gobierno que probablemente, o sea, más que probablemente, demoró varios días en la posibilidad de una negociación? Mira, como tú bien lo dices, nosotros esperábamos que el gobierno se manifestara antes de lo que lo hizo. Lo hizo a los 51 días en huelga de hambre de los 32 comuneros, y decir que claramente ellos se manifestaron porque notaron un respaldo muy amplio del Parlamento. Entonces, si ellos no se manifestaban en ese momento, se iban a quedar abajo. Y nosotros siempre hemos manifestado que este es un tema país y que por lo tanto le corresponde al gobierno y al Estado chileno por completo resolver este tema, porque nosotros consideramos que los Estados han tenido una deuda histórica con nuestro pueblo, y lo que ha llevado que en este momento tengamos 34 presos políticos mapuche en huelga de hambre, en demanda de un juicio justo. En rigor, porque el juicio justo no es lo único que ustedes piden, ¿cierto? ¿Cuál es, por así decirlo, el petitorio que ustedes tienen que justifican esta huelga de hambre? Mira, como tú bien lo dices, hay un petitorio por la que se inicia la huelga de hambre, que la inician los hermanos de Temuco y Concepción, y a la que adhieren los penales de Lebu, Valdivia, Angol, y ahora últimamente la cárcel de Cholchol, donde hay 2 menores de edad, la que ellos dicen, después de reflexionar, después que los abogados de la defensa han tratado de buscar por los medios legales, denunciar la irregularidad de todos los juicios en los que ellos están enfrentados, porque ellos están en calidad de imputados, todavía no tienen condena. Ellos dicen, no hay otra forma de que nos escuchen. Lo único que nos queda para manifestar la injusticia que vivimos como pueblo, lo único que nos queda es nuestro cuerpo. Entonces, manifestar también que nosotros como mapuche amamos la vida, la amamos tanto que llegamos a defender tanto la tierra, que nos encontramos en esta situación. Y por lo tanto los principales petitorios es no a la aplicación de la ley antiterrorista en causas mapuche, fin al doble procesamiento de la justicia civil y militar, porque creemos que la justicia militar debe ser pertinente solamente para enjuiciar a uniformados, y los hermanos son todos civiles. La desmilitarización de las comunidades, porque debemos decir que hay comunidades que tienen el rondamiento y la persecución constante de carabineros, de la PDI y hasta de militares, con uniforme y de civiles. Entonces no pueden decir que aquí estamos en Estado de Derecho. Esto es peor que la dictadura para nuestro pueblo, solamente que los gobiernos y los estados se han justificado diciendo que aquí hay democracia porque hay una forma electoral
que es democracia, que por lo menos a nosotros nos parece clara, porque con el binominal no se entiende el tema, pero en las regiones donde están las comunidades mapuche para nosotros no es así. Nosotros creemos que claramente seguimos viviendo en un tema de dictadura, que solamente las leyes y la rigurosidad de toda la represión está centralizada en nuestras comunidades. Y el último punto es la libertad a todos los presos políticos mapuche, porque debemos decir que también hay otros presos. En este momento tenemos más de 50 presos en diferentes cárceles del Estado y que, por ejemplo, por darte un caso emblemático para que se entienda la desproporción de las leyes, el caso Poluco Pidenco, en donde se acusaron a más de 10 personas de la quema de un bosque de la Forestal Mininco, en donde en primera instancia se condenó a varias personas por incendio terrorista a 10 años y un día. Después de un tiempo fueron detenidos hermanos que se encontraban en la clandestinidad porque no confiaban en la justicia chilena, y a ellos se les condenó a 5 años y un día por incendio común calificado, y a otro hermano se les absolvió. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Ellos hacen esa herramienta y tienen diferentes parámetros de castigo, y a eso vamos con que debe analizarse la ley antiterrorista, porque en este momento es muy ambigua. Te quiero preguntar, básicamente, las anomalías o irregularidades que ustedes notan en los juicios. ¿Cuáles en los juicios que, bueno, por un lado la investigación de la Fiscalía, ¿cierto? Por otro, la acusación que se presenta al tribunal y cuando se lleva a juicio, en el juicio oral? ¿Cuáles son, entre todo esto que te comento yo, las principales irregularidades que ustedes notan? Mira, decir que la ley antiterrorista es una ley llena de vicios y, como te digo, en cuanto al contenido y a la aplicación es demasiado amplia. Sabemos que internacionalmente no hay un acuerdo de cómo se describe el hecho terrorista, pero dentro de las legislaciones internacionales la ley chilena es la más ambigua de todas, según la opinión de varios juristas. Esto quiere decir que cualquier hecho a conciencia del juez puede determinarse como un acto terrorista, porque todos los actos que son terroristas están considerados dentro de la ley común, de la justicia común. Por ejemplo, puede haber un incendio, que si el juez determina que es un incendio terrorista, tiene el doble o el triple de la condena. Entonces nosotros siempre hemos calificado, nosotros como pueblo mapuche no hemos matado a nadie en primer lugar, y tampoco tenemos una situación de pánico generalizado en las regiones. Pero te quiero insistir con la pregunta. ¿Cuáles son las principales anomalías? Las principales anomalías de la ley antiterrorista. La primera es la presencia de los testigos sin rostro. Tenemos testigos que tienen detenido a más de 20 personas, que es uno el que se considera, el que declara haber estado en los hechos de lo que se le acusan a los otros hermanos, una sola persona, el único que se encuentra en libertad, que se encuentra resguardado por personal de la policía, de civil, y que tiene el mejor abogado de la zona. Yo entiendo que también reciben dinero para poder mantenerse. Digamos. Sí, hace un mes atrás salió una declaración de un testigo protegido del caso Poluco Pidenco, al que yo te hablaba, alegando porque a él le daban 100.000 pesos mensuales y a los testigos que estaban ahora le daban 400.000 pesos. Y él decía, yo cuando acusé en el caso Poluco Pidenco, acusé a gente que yo no conocía. Y él decía, yo creo que seguramente ahora va a pasar lo mismo. Los que están acusando ahora no conocen a los que le están diciendo que acusen, porque a mí me hicieron lo mismo. Eso por un lado, la presencia de testigos protegidos, que por lo demás no conocen a la gente no conocen a los que acusan. Las policías y la fiscalía les entregan un cuadernillo con fotos y prácticamente les entregan la declaración jurada, porque lo hemos sabido de otros hermanos que han sido incitados a eso y al negarse han sido encarcelados. Eso por un lado. Sueldo, básicamente. Sí. Eso por un lado. Tenemos el caso del secreto de investigación. Eso quiere decir que se le prohíbe tener el acceso de la información a la defensa y que las carpetas solamente se abren un poco tiempo antes que empiecen los juicios. Entonces eso claramente no le da transparencia al proceso y la defensa no puede hacer bien su pega. Y lo otro tiene que ver con las largas prisiones preventivas. Los hermanos llevan más de 18 meses detenidos y no tenemos fecha todavía para ningún juicio. ¿Y las cortes cuando ustedes piden las libertades siempre se las rechazan? Las rechazan porque no podemos acceder a las medidas cautelares que se contemplan en la ley civil con mayor flexibilidad, acá no. Entonces nosotros entendemos que el tener a una persona por más de 18 meses, detenido es una condena previa, porque todavía no se sabe caso es inocente o culpable, y por lo demás porque la mayoría de los casos se ha determinado que los hermanos son inocentes, ahí no paga nadie.
tenemos familia, o sea, los presos tienen familia, tienen casas que mantener, algunos estudiaban, entonces eso nadie se hace responsable de eso. Y por último, decir que el caso de la ley antiterrorista duplica o cuatriplica las condenas. Entonces, claramente estamos en una adversidad que está a la luz pública. Respecto a lo mismo, el tema de la luz pública, hay hechos que son reales aquí. Hay camiones que se queman, hay casas que están quemadas, uno ve por las imágenes de la televisión mapuches que básicamente se dan pequeñas grescas, digamos, con carabineros. Hay bombas lacrimógenas, disparos de escopeta con balas plásticas, en fin. El Estado, ¿cierto?, a través del Ministerio Público y a través de la aplicación de la ley, básicamente los califica a ustedes como terroristas. Si no son terroristas, entonces, ¿qué son?